esta sesión plenaria. En este caso, la mesa va a estar dedicada a los nuevos conceptos en encefalopatías epilépticas de origen genético, ¿no? Y tenemos pues a tres magníficos ponentes que nos van a hablar de cuestiones que inciden de forma directa en la práctica clínica. Fenotipos clínicos que no se nos pueden o que no se nos deberían escapar y que debemos de saber reconocer cuando aparezcan ante nosotros. Fenotipos electroencefalográficos de encefalopatía de origen genético, que también deben ser reconocibles. Y posteriormente pues habrá una charla sobre implicaciones terapéuticas de la investigación genética. Tenemos 2 horas, con lo cual podemos tener tiempo de sobra para disfrutar de estas ponencias y luego hacer un periodo de debate intenso, ¿no? Y sin más, pues voy a dar paso a la palabra al primer ponente, que es el doctor Juanjo García Peñas, que nos va a hablar de fenotipos clínicos que no se nos deberían escapar en la práctica. Buenos días. Gracias, Pedro, por la introducción. Vamos a esta mesa de nuevos conceptos de encefalopatías genéticas. Yo voy a hablaros de fenotipos clínicos, desde casos y comentar un poco la especificidad de cada caso. Realmente en genética y en epilepsia tenemos una serie de escenarios genéticos en cuanto a cómo se ha ido construyendo la relación genética-epilepsia. Sobre todo yo os voy a hablar de la parte más neuropediátrica, que es a lo que me dedico. Cuanto a genes y cromosómicos asociados con epilepsia, síndromes epilépticos y sobre todo encefalopatías epilépticas y aquellas que son de debut precoz. También genes y cromosómicos que se han descubierto en el contexto de trastornos de neurodesarrollo que pueden asociar epilepsia, con bases de discapacidades intelectuales muchas veces sindrómicas, trastornos del espectro autista, síndrome de Rett y sus variantes, genes asociados con malformaciones corticales que puedan asociar también epilepsia, genes asociados con síndromes neurocutáneos que presenten epilepsia con alta frecuencia, como es el ejemplo de esclerosis tuberosa, variaciones genómicas estructurales que se asocian con epilepsia, ya sean de lesiones, duplicaciones o cromosomas en anillo. Y, por último, genes asociados con errores congénitos del metabolismo o bien con enfermedades seriodegenerativas del sistema nervioso central que pueden presentar epilepsia en mayor o menor medida, como pueda ser piridosindependència, deficiencia del transportador de la glucosa tipo 1, la esteroidelepustinosis o la enfermedad de la FORA. En cuanto a los genes específicos de epilepsia, es un número de genes creciente, sobre todo en la edad pediátrica, sobre todo en el grupo de las encefalopatías epilépticas y dentro de estas en las precoces. Cada vez se implican más tipos de epilepsias y síndromes epilépticos, prácticamente limitados en muchos de ellos a la edad pediátrica, y un mismo gen da muy diversos fenotipos clínicos de epilepsia y también saber que un fenotipo de epilepsia se debe a muy diversos genes. Esto nos ha cambiado todo el paradigma de estudio, nos ha complicado mucho la aproximación, porque es muy difícil hacer un correlato claro entre genotipo y fenotipo. Aunque no obstante existen ciertas peculiaridades para cada tipo de gen en cuanto a la evolución clínica de la epilepsia, de sus crisis, del patrón del electroencefalograma, como nos comentará María Ángeles, y del patrón de neurodesarrollo. Lo último que vamos sabiendo es este cambio de paradigma, pasando de encefalopatías epilépticas a lo que llamamos encefalopatías genéticas, porque los genes condicionan a un mismo tiempo el desarrollo de la epilepsia y del trastorno del neurodesarrollo. Por ejemplo, perfiles como este de KL5, KCNQ2, STXBP1, STCN1A o ARX, donde no depende tanto del número de crisis ni del patrón evolutivo del EEG, sino de la propia alteración del gen, que es lo que da lugar a este concepto de encefalopatía genética. En cuanto a las etiologías genéticas que están implicadas en el desarrollo de epilepsias infantiles, cuando analizamos porcentajes, las cromosomopatías pueden llegar a un 15%, malformaciones congénitas entre un 5 y 15%, los síndromes neurocutáneos 5 o 7%, los genes específicos de epilepsia van aumentando la frecuencia, dependiendo del tipo de técnica que utilicemos, podemos llegar hasta un 35%, y los errores congénitos en el metabolismo y las enfermedades seriodegenerativas del sistema nervioso central tienen una tasa baja, que es de un 3 a un 5%, pero con implicaciones terapéuticas en algunos de ellos, con lo cual deben ser excluidos precozmente. Y vamos a ir a una serie de escenarios clínicos donde hablaremos de determinados genes. Es imposible hablar de todos los genes en el tiempo de exposición que tenemos. Este primer caso es un lactante varón que lo vemos por primera vez a los 2 meses y 3 semanas de edad. No tenía antecedentes familiares ni personales patológicos y llevaba una semana de evolución con unos episodios paroxísticos que se caracterizaban por desviación de cabeza y ojos hacia la derecha, unos movimientos oculares desconjugados, caóticos, cambios en la expresión facial, detención de la actividad,
que le duraban escasos segundos, que se recuperaba bien entre los episodios y que tenía una frecuencia creciente y se había hecho ya finalmente pluricotidianos. En algunos de los episodios también se acompañaba de vómitos al final del episodio, con lo cual este chico inicialmente no se habían pensado que fuera algo epiléptico, se había etiquetado que pudiera tener un reflujo, que si fuera un Sandifer, se habían dado muchas vueltas. Cuando se veía por primera vez en consulta, llamaba la atención el escaso contacto ocular que tenía, no había adquirido la sonrisa social y tenía una hipotonía axial moderada. Aquí vais a ver las crisis. Pone esta cara un poco de sorpresa, desvía los ojitos y la cabecita hacia la derecha, y se ven mal los movimientos, pero veis que hace como un nistagmus también, oculoclónico. Y estas eran las crisis en las que tenía los cambios, les llamaba la atención a los padres, los cambios de la expresión facial y los movimientos oculares. Habían comentado al principio que pudiera ser un nistagmus, luego con lo de la asociación con los vómitos, que si pudiera ser un Sandifer. No sabemos lo del Sandifer muy bien por qué. Las crisis se hacían pluricotidianas, el electro tenía un patrón multifocal y la primera resonancia que se hizo era normal. No tuvo una respuesta mantenida, continuada a los fármacos antiepilépticos, aunque la mejor respuesta terapéutica se obtuvo con fenobarbital y valproico. En su evolución, desarrolla espasmos epilépticos desde los 4 meses, con un curso muy refractario, tuvo una respuesta solo parcial a la dieta cetogénica, el electro tenía una disarritmia persistente, la resonancia seguía siendo normal y pasó por una fase de hipotonía grave, hasta un retraso psicomotor grave, profundo, una motilidad disquinética siempre en primer término, ausencia de contacto ocular, es un chico que impresionaba como ceguera, con un nistagmus pendular, con unos vómitos repetidos, seguía con lo de los vómitos, aunque no había una evidencia de lo del reflujo, y unos accesos de hiperventilación. Aquí vamos a ver las crisis evolutivas de este paciente. Aquí está en la fase de espasmos, son unos espasmos que eran en salvas muy frecuentes, con cierto componente asimétrico, veis que lo hace un poco más con el lado derecho. En algunos de los momentos evolutivos se asoció también una transición entre espasmos y crisis tónicas, que se puede ver en algunas encefalopatías genéticas. Y así pues podía acumular en una salva hasta 40, 60 espasmos, realmente refractario. Bueno, pues con todos estos casos, yo quisiera que esto fuera un poco abierto. ¿Os sugiere alguna etiología genética concreta con todo lo que hemos comentado? ¿Alguien se atreve a hipotizar algo? ¿Eh? No, ha sido muy elaborada tú, ¿eh? Bueno, pues este es el espectro que os quería contar por la diferencia que existe en cuanto a las formas del varón con la de las formas de la mujer, ¿no? En cuanto a CDKL5, es una de las formas de encefalopatía epiléptica precoz, es un gen que está involucrado en desarrollo y mantenimiento de espinas dendríticas, estabilidad sináptica, sinaptogénesis y transmisión y transcripción de señal nuclear, como muchos de los genes que tienen que ver con RET y RET-like. El concepto de encefalopatía CDKL5, que es como se denomina ahora, la epilepsia debuta en menores de 3 meses habitualmente en el 85%, con espasmos, crisis focales, espasmos epilépticos, espasmos tónicos o crisis focales, evoluciona con crisis polimorfas, aunque los espasmos prácticamente es el tipo de crisis más frecuente, a un 95%. Es frecuente que se asocie a crisis tónicas vibratorias prolongadas o bien a crisis mioclónicas axiales. La tasa de epilepsia evolutiva es del 98% y la tasa de epilepsia refractaria es del 100%. En cuanto al neurodesarrollo, son pacientes con un retraso grave desde el debut de la epilepsia, con o sin regresión, con hipotonía, algunos de ellos con rasgos autistas o con un fenotipo RET-like. Recordar este chico que tenía esos accesos también de hiperventilación, evolutivamente hizo también manierismos. Pocos casos con microcefalia adquirida, es más frecuente globalmente en mujeres que en varones, pero recalcar, presentando este caso, por un espectro clínico más severo en los varones en cuanto a un debut más precoz de la epilepsia, suele debutar en estos primeros 3 meses, incluso en el primer mes de vida, con una evolución tipo espasmos infantiles intratables, con una disarritmia persistente, un deterioro neurológico muy precoz, ya en el momento de que se valoran por las primeras crisis ya están afectados, con una pérdida muy precoz del contacto ojo a ojo, la gran mayoría de las publicaciones dan mucha importancia a eso, y una ceguera cortical hasta en un 75% y una atrofia cerebral de predominio frontal hasta en un 50%, a diferencia de las formas de la mujer que pueden mantener resonancias normales. En cuanto al perfil del espectro de epilepsia,
Se han descrito en todos estos casos, en encefalopatía epiléptica infantil precoz, en espasmos epilépticos con o sin síndrome de West, en la epilepsia focal migratoria maligna del lactante, en el espectro RED con o sin epilepsia, hay un porcentaje que no lo van a tener, y en espectro autista también con o sin epilepsia. Y uno de los fenotipos que se habla también más es fenotipo Angelman-like, formas de Angelman, que el estudio dirigido genético al síndrome de Angelman es negativo, es uno de los genes que habría que analizar. Tiene una frecuente comorbilidad de reflujo gastroesofágico, o bien vómitos, trastorno de sueño, accesos de hiperventilación o valsalva autoinducido y escoliosis. En algunos casos hay una posible evolución natural de las crisis que nos puede orientar un primer estadio, que pueden tener o no un síndrome de Ohtahara, este debut precoz con crisis tipo espasmos tónicos, hipermotoras o focales, después una hipotonía grave, un electro que suele ser multifocal o bien un paroxismo supresión, y un estadio 2 que pueden tener o no síndrome de West con espasmos, con un electro variable, a veces con isarritmia, y un estadio 3 al que no siempre llegan, que se parece a un síndrome de Lennox con síndromes crisis tónicas vibratorias prolongadas, con un electro que es más multifocal que de punta onda lenta difusa. En cuanto a fenotipo RED, aquí veis todas las formas que se puede llegar, entre ellas la de CDKL5, donde la diferencia muchas veces es por el tipo de crisis, es la forma que puede tener más espasmos en primer término con respecto a todas las otras causas genéticas de RED. Escenario 2, se trata de un lactante varón de 2 meses de edad, también sin antecedentes familiares ni personales patológicos, que debuta a los 10 días de vida con unos episodios de desviación ocular lateral y superior, una rigidez tónica asimétrica de predominio derecho, los agrupa en clústeres, en racimos, se acompaña un enrojecimiento facial, un llanto y se sigue de vómitos. Llega a tenerlo en frecuencia creciente hasta 50 veces al día. Ya cuando se valora en esta edad, en estas primeras semanas de vida, no tiene un contacto social y sensorial, está afectado, hay una alteración de los reflejos primitivos, impresiona globalmente de encefalopatía. Aquí le tenéis, está en la unidad de registro de monitorización de vídeo EEG. Inicialmente es otro chico que se habían dado muchas hipótesis alternativas a si podían ser crisis o no podían ser crisis. En este momento está durmiendo. Y ahora veremos al despertar cómo son las crisis, ya de predominio principalmente al despertar o en el cambio vigilia-sueño, siempre agrupadas. Aquí la habéis visto cómo ha desviado los ojos, se queda en esta postura tónica, un poco asimétrico, con la rumefacción facial. Y posteriormente tiene una fase en la que se queda hipoactiva, hiporreactivo. Y esos los agrupa varias veces a lo largo del día. El electro en aquel momento era de paroxismo supresión, la resonancia magnética era normal, fue refractario a distintas opciones de tratamiento, hubo una respuesta parcial a vigabatrina combinada con dieta cetogénica, a partir de los 4 meses desarrolla espasmos epilépticos con un electro de disarritmia, también refractario, con una respuesta parcial a vigabatrina y zonisamida, y evolutivamente desde los 2 años siguen presentando espasmos epilépticos con crisis mioclónicas axiales y con crisis tónicas axiales. El electro cambia a un patrón multifocal, la resonancia sigue siendo normal, muy refractario al tratamiento, pero tiene una respuesta que nos llama la atención en aquel momento, que no lo atribuíamos muy bien a nada, que estuvo más de 2 meses libre de crisis con levetiracetam. Cuando inicialmente, cuando se probó en periodo neonatal, el levetiracetam no le había hecho nada, pero evolutivamente sí. Y de una hipotonía axial grave también desarrolla un retraso psicomotor grave con una parálisis cerebral infantil mixta, espástico-disquinética, pero con mucha motilidad disquinética asociada. Este es un vídeo evolutivo. En esta fase que se había controlado mejor de las crisis, le veis que está mucho más reactivo, aquí está contento, mantiene su actitud hipotónica, tiene una motilidad disquinética lingual que le produce un babeo continuo con esos movimientos de protusión lingual que veis ahí frecuentes. Para la edad que tiene, en este momento son 6 meses, veis que no tiene mucha motilidad propositiva, los movimientos son bastante holokinéticos. Y aquí estaba terminando la monitorización, no se había registrado en aquel momento nada y justo cuando iba a terminar esta nueva monitorización es cuando ya se le registraron los nuevos episodios evolutivos que tenía. Ahora lo vamos a ver. La madre nos tapa todo, como suele pasar muchas veces. Se cuela. Fijaros que aquí había recuperado contacto.
Tenía esa motilidad muy disquinética todavía. Y ahí ves los espasmos. Se queda con un componente más tónico de lo que pueda ser un espasmo simple y con cierto componente asimétrico parecido también al otro. Es curioso que muchas encefalopatías genéticas tengan ese componente asimétrico, no nos explicamos muy bien por qué. Bueno, pues este era un caso de STXBP1, que es otro de los genes que más debemos conocer. Es el activador de la sintasina tipo 1, estabiliza la sinapsis, se implica en la formación de vesículas y la liberación de vesículas, en el equilibrio GABA-glutamato, y es interesante porque es uno de los genes que se habla de interneuronopatía, porque se afectan más las interneuronas GABAérgicas y parecido a otros genes como SSC1A o como SARX. Los síndromes clínicos asociados a STXBP1 van creciendo cada vez más. El Ohtahara es el que se descubrió al principio. Hasta un 10 o un 33% del total de los Ohtahara se deben a mutaciones en STXBP1. También se ha visto en encefalopatía mioclónica precoz de Aicardi o en formas inespecíficas de encefalopatías multifocales precoces, síndrome de West, espasmos que no son West y que son menores de 3 meses, epilepsia focal migratoria maligna de lactantes, síndrome de Dravet, síndrome de Dose, discapacidad intelectual no sindrómica con o sin epilepsia, trastorno del espectro autista no sindrómico con o sin epilepsia, síndrome de Rett atípico con o sin epilepsia y un síndrome de reciente descripción que se llama ataxia, temblor, discapacidad intelectual. Dentro de lo que es epilepsia tenemos en el 95%, la gran mayoría debutan con un Ohtahara o bien con espasmos y hasta un tercio de las formas con encefalopatía epiléptica precoz pueden evolucionar a un West, hasta un tercio de los casos pueden estar en algún momento libres de crisis. Se ha hablado mucho de la posible utilidad de fármacos que actúan sobre vesículas sinápticas como es levetiracetam y brivaracetam. Esto nosotros no lo sabíamos, nos llamó la atención y luego vimos esas publicaciones. Discapacidad intelectual es una norma en un 100%, que el retraso suele ser grave o profundo. El retraso suele ser previo, no es habitual que haya regresión y este concepto, a raíz de la publicación de Stamberger del año 2016, que es un artículo muy recomendable, describe la encefalopatía STXBP1 como trastorno del neurodesarrollo donde la epilepsia es una manifestación más, de alguna manera, de alteración de redes. ¿Por qué? Porque hay otros signos neurológicos asociados hasta un 85-100%, como trastorno del neurodesarrollo, como autismo, como Rett atípico y con otros signos neurológicos que son muy frecuentes, disquinesias, distonía, temblor, hipotonía, ataxia o incluso parkinsonismo. Vamos al escenario 3. Es un lactante varón de 7 meses de edad. Aquí la importancia de los antecedentes familiares en las historias de epilepsia nos ayudó mucho para insistir en el diagnóstico de este chico. Un tío materno, varón, tuvo síndrome de West y una parálisis cerebral infantil y falleció después de neumonías de repetición. Y un primo hermano, también varón, con una epilepsia y una malformación cerebral de línea media cerebral. En las ecografías de este chico había una ventriculomegalia no progresiva. Debuta con espasmos epilépticos en salvas desde los 3 meses, totalmente refractario, único tipo de crisis y único tipo de patrón eléctrico, una disarritmia persistente en su evolución. Un retraso grave, ausencia de contacto ojo a ojo, de una hipotonía pasa a una PCI mixta con una motilidad disquinética y en la exploración física general nos llama la atención que tiene un micropene. Esta es la fase de registro. Aquí se acaba de despertar, está en una actitud expectante, aquí ya se había pasado por ACTH, por eso está tan redondito, y aquí veis los espasmos epilépticos típicos, que agrupaba en salvas, muy pluricotidianos y que mantuvo en toda su evolución. Y esta era la resonancia que nos dio también una información complementaria junto con los antecedentes familiares, esta disgenesia de línea media con una genesia prácticamente completa de cuerpo calloso. No sé si con este patrón nos orienta algún gen específico donde la resonancia nos pueda ayudar un poco a nuestras pesquisas. El problema es que es un gen que se escapa bastante de los paneles, incluso del ESOMA, si no se cubre bien, porque es un gen muy grande y con difícil cobertura. No sé si os suena cuál podemos estar hablando. Beatriz, sin miedo. ARCH, efectivamente, ARX. ARX, un gen descrito en segmentación, pero también en diferenciación celular y migración, y con, sobre todo, también de expresión a nivel de interneuronas. Es otra de las formas de interneuronopatía.
con distintas asociaciones de retraso mental, o autismo o formas sindrómicas, algunas con distonía, algunas con malformaciones cerebrales, incluyendo lisencefalia, hidranencefalia y agenesis de cuerpo calloso. En cuanto a la expresión de la epilepsia, como Ohtahara, como West, como espasmos, como epilepsia mioclónica o como encefalopatía epiléptica disquinética, es uno de los genes con más manifestaciones disquinéticas, habitualmente varones, con una herencia ligada al X, por eso esos antecedentes que os he comentado, una epilepsia intratable con retraso más menos autismo, más menos movimientos anormales, más menos malformaciones del sistema nervioso central, más menos alteraciones genitales. O sea que este chico nos puntuaba bastante la posibilidad. Deciros que el panel nos salió negativo y por todo el espectro le insistimos a los genetistas a que nos intentaran ver ARX y ya con el Sanger dirigidos cuando nos encontraron una mutación truncante que nos permitió llegar al diagnóstico. Esta forma especial, que se denomina síndrome de West ligado al cromosoma X, espasmos, también puede haber mioclónicas, los espasmos suelen ser precoces en varones, retraso mental grave, frecuente distonía o autismo, una disarritmia persistente y la potencial asociación a malformaciones cerebrales, ya sean malformaciones tipo polimicrogiria o bien agenesia de cuerpo calloso. Escenario 4 y último es una recién nacida de 15 días de vida, sin antecedentes familiares ni personales de epilepsia, que debuta a los 7 días de vida con unos episodios de rigidez tónica, simétrica o asimétrica, que se siguen de apnea, con cianosis, posteriormente con clonías en miembros y después de nuevo con una rigidez tónica, principalmente axial y miembros superiores. Los episodios son pluricotidianos, fijaros cómo se diagnostica erróneamente, yo no me explico muy bien por qué, de espasmos del sollozo, ahora veréis el vídeo. Y cuando se explora, cuando la vemos nosotros en la consulta de neuropediatría, está menos reactiva ya la última semana, tiene una hipotonía y tiene un aspecto encefalopático, que es lo que nos llamó especialmente la atención. Este es un vídeo casero. Aquí veis el componente tónico, en este caso simétrico, hace la pausa de apnea con su cianosis. Después es ese componente difícil de saber si es vibratorio o es clónico. Desde luego los neonatos, aquí tiene un componente más asimétrico, es raro que un neonato tenga una secuencia tónico-clónica, eso no es habitual, y posteriormente continúa con esta fase tónica ya un poco más asimétrica. Bueno, pues estos episodios eran muy pluricotidianos, agrupados hasta 50-60 al día. El electro era multifocal, la resonancia en aquel momento neonatal era normal, no respondió a la terapia dirigida a crisis neonatales con piridosina, piridosalfosfato, folínico y biotina, ni tampoco a pautas de fármacos que utilizamos para crisis neonatales refractarias como fenobarbital, levetiracetam, valproico o midazolam, pero cuando está en la UCI neonatal, ya por último recurso, los de la UCI neonatal no les gusta mucho la fenitoína, le ponen fenitoína, con eso ceden las crisis. Como está bien, le van quitando medicación, se quita la fenitoína, se queda un tiempo con fenobarbital y reaparecen posteriormente las crisis a los 3 meses, esta vez descritas como crisis tónicas o espasmos tónicos axiales y espasmos epilépticos en salvas. En aquel momento el electro es multifocal nuevamente, tiene una respuesta parcial a zonisamida y dieta cetogénica. En este momento se estaban haciendo más investigaciones metabólicas que de otro tipo, como muchas veces se hacía anteriormente, más estudios metabólicos y pocos estudios genéticos. Ahora estamos cambiando, gracias a Dios. Desarrolla después espasmos tónicos asimétricos a los 6 meses y ya viendo la historia previa que tenía del periodo neonatal, cómo había respondido a la fenitoína por el tipo de crisis que había tenido, estaba con valproico, se le asocia carbamazepina y se controla con carbamazepina. El retraso, cuando se valora evolutivamente, es un retraso moderado, con una hipotonía axial, no llegó a hacer signos de parálisis cerebral, aunque sí que tenía cierto componente atáxico. Este sí que creo que lo diagnosticáis, ¿no? A ver, alguien que se atreva a decir un KCNQ2, efectivamente, el canal de potasio, dependiente de voltaje de la subfamilia del tipo 2, regulador de excitación neuronal, trabaja en paralelo con KCNQ3. Se ha descrito lo que es encefalopatía KCNQ2, con un debut neonatal, la primera semana de vida, con crisis pluricotidianas, una afectación global que le permite diferenciar de las crisis neonatales familiares benignas en cuanto a que hay encefalopatía,
crisis tónicas, muchas veces asimétricas, con un componente autonómico, con frecuentes apneas, con bradicardia, con riesgo de muerte súbita y un riesgo de SUDEP, es uno de los síndromes que tiene riesgo de SUDEP. Las crisis también pueden tener un componente clónico multifocal evolutivo hipermotor, como habéis visto en el vídeo. Puede evolucionar a espasmos epilépticos con o sin síndrome de West. Son muy frecuentes las crisis el primer año. Luego suelen atenuarse o ceder entre los 9 meses y los 4 años en su evolución natural, aunque algunos siguen presentando crisis. Y desde las publicaciones de los autores italianos, de Pisano y de distintos otros artículos, se vio la respuesta a fármacos que actúan bloqueando canales de sodio, como es principalmente carbamazepina, oscarba, fenitoína y algunos artículos recientes con lacosamida. También otros fármacos, como es retigabina, por su efecto específico sobre el canal de potasio, zonisamida, hidrato de cloral, con vitamina B6, ahora os comentaré porque hay un par de artículos interesantes a este aspecto, y con ACTH. La resonancia puede ser normal o bien tener un patrón que puede ser sugerente, con hiperintensidad en ganglios de la base y en tálamo, adelgazamiento del cuerpo calloso y unos lóbulos frontales hipodesarrollados. El espectro de epilepsia es variable desde la forma que se describió inicialmente de crisis neonatales benignas familiares, a hoy en esta encefalopatía KCNQ2 multifocal que os he comentado, o un síndrome de Ohtahara bien definido, característico con paroxismo-supresión, o una encefalopatía mioclónica precoz de Aicardi, o bien espasmos o síndrome de West, ya sea en el debut o evolutivo, o una epilepsia focal migratoria maligna del lactante, o estos artículos que a mí me llamaron la atención. Hay 2 artículos relativamente recientes que hablan de una forma de epilepsia con crisis piridosín sensibles, con lo cual todavía nos aboga más a todas estas formas de niños menores de 2 años empezar con piridosina, porque incluso hasta uno de estos podemos rescatar. En cuanto al desarrollo, la forma de encefalopatía KCNQ2 da un retraso moderado en 1/3 y grave en el 2/3 de los casos. Hay una afectación mayor del lenguaje y en algunos casos pueden evolucionar una parálisis espástica o mixta con tetraparesia o con diplegia espástica. ¿Qué conclusiones os quiero transmitir? Pues es importante conocer el espectro clínico de los genes de epilepsia. Esta información clínica, desde luego, da un importante apoyo al genetista, le podemos ayudar mucho. Os he puesto ese ejemplo de ARX, donde insistiendo con el fenotipo ante la negatividad del primer estudio conseguimos que nos lo ampliaran y llegar al diagnóstico, pero recordar lo difícil que es hacer el correlato genotipo-fenotipo, saber que hay unas peculiaridades de la epilepsia, del neurodesarrollo y de los signos neurológicos asociados según algunos de los genes. Hemos comentado 4, hay montones que también podríamos seguir. El diagnóstico genético precoz es muy importante para conocer la evolución natural de la epilepsia y el neurodesarrollo y darle esta información a la familia. Y estamos cambiando un poco conceptos, este concepto tan clásico que hemos repetido hasta la Sociedad de los Neuropediatras, la encefalopatía epiléptica, donde la actividad epiléptica contribuye por sí mismo al deterioro de las funciones cerebrales más complejas. Pues bueno, pues ahora tenemos que hablar quizá más de encefalopatías genéticas, porque muchas veces no podemos explicar el neurodesarrollo de cada paciente por el electro, ni por las crisis que han tenido. El modelo inicial que nos permitió saber todo esto fue SCN1A, donde desde luego los electros no son precisamente de encefalopatía epiléptica, y hay muchos niños que tienen, por ejemplo, autismo, trastornos de neurodesarrollo grave y nunca han tenido un patrón de encefalopatía epiléptica. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.